Y me contacto a esta hora con Fanny Guerrero. Ella es ejecutiva, líder gremial, empresaria. En estas conversaciones que estamos teniendo de cara a lo que serán las próximas elecciones regionales, donde elegiremos al próximo gobierno, el próximo 29 de octubre. Fanny Guerrero, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial. Bueno, Fanny, lo primero que quiero preguntarle, digamos, y dentro de esa coyuntura, la importancia del POT, que no se vaya a seguir, que no se actualice un tiempo más que se va perdiendo. El que tenemos vigente data del año 2001 y la ciudad como esta, Cartagena, necesita actualizar el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué reacción suscita en usted, digamos, este nuevo revés para el POT que plantea el gobierno del alcalde Daur? Bueno, definitivamente esto muestra una desorganización en la que nos encontramos. No tener un ordenamiento territorial actualizado básicamente vulnera las posibilidades de un desarrollo organizado del territorio, pero alrededor de ello vulnera la posibilidad de generar seguridad jurídica para los inversionistas, de tal manera que pues cada día vengan más empresas, más industrias que garanticen los ingresos económicos a la ciudad y por supuesto los empleos que todos los ciudadanos en Cartagena estamos esperando. Entonces, desde todo el punto de vista, es una situación grave, todas estas dilataciones que se han dado y que hoy siguen siendo contundentes y que, por supuesto, afectan notoriamente en materia negativa a la ciudad. Bueno, Fanny, bueno, la conversación que estamos realizando los martes y los jueves con varios personajes de la ciudad, conocedores de la ciudad, justamente de cara al futuro inmediato de la ciudad, entendiendo que este año es un año electoral, político electoral, y considerando que la ciudad merece una persona con experiencia en lo público, con la experiencia para administrar bien los recursos públicos, para gestionar esos recursos públicos en la ciudad, entendiendo que el próximo 1 de enero empezaría un nuevo gobierno local. Usted primero, le pregunto, ¿qué suscita en usted, qué concepto tiene frente a la cantidad de personas que están postulando sus nombres para ocupar el cargo de titulares de la Alcaldía Mayor de Cartagena? Bueno, aunque en diversos escenarios se plantea de manera negativa, yo creo que es loable que las personas, los ciudadanos, en el interés de transformar a la ciudad, pongan su nombre a consideración y en este momento estén haciendo un ejercicio de captar la convocatoria, de captar la atención de los ciudadanos para entender su propuesta y su deseo de llegar. Desde el punto de vista de deseo, desde el punto de vista motivacional, desde el punto de vista de entender que en la ciudad está pasando algo donde las personas quieren movilizarse hacia la solución, lo veo muy, muy positivo. Me parece que aquí lo importante es ver cómo se pueden unir todas esas fuerzas, todas esas voces alrededor, en lo posible, de unos nombres o de unos movimientos más reducidos que consoliden el interés, las aspiraciones, el deseo de todos aquellos que quieren hacer un ejercicio democrático y para ello pues se lanzan al ruedo, por así decirlo, hoy todavía como precandidatos. Y valdría la pena es encontrar esos puntos de confluencia, de unión, porque al final eso es lo que la ciudad necesita. La ciudad no necesita tantos esfuerzos aislados e individuales, sino necesita unas voces colectivas que puedan precisamente representar el sentir general y alrededor de eso hacer una buena propuesta para la ciudad. Usted, dentro del rol que ha tenido en casi toda tu vida en el sector privado, en el nivel empresarial, ¿cuál debe ser justamente el rol del sector empresarial, de los gremios, de los sectores productivos de la ciudad en ese camino para llevar y conducir mejor a un gobierno con capacidades también para liderar una ciudad con las complejidades como las que tiene Cartagena? Sí, yo creo que el sector empresarial, los gremios, las asociaciones, todo lo que represente una voz colectiva, en este año deben asumir una responsabilidad o debemos asumir una responsabilidad más fuerte y decidida que lo que históricamente hemos hecho.
Realmente hay que tomar decisiones alrededor de este proceso, involucrarnos. Lo digo como sector empresarial porque como ciudadana siempre estoy activa a una época tan importante como es elegir nuestros próximos mandatarios. Pero desde el punto de vista de los gremios, las asociaciones, hay que salir de frente a dar una milla de más. No nos podemos quedar como históricamente ha pasado en el palco viendo todos esos nombres y no incentivando que haya una propuesta de ciudad colectiva alrededor de todas esas voluntades y que alrededor de ello ojalá se pueda ir perfilando unos candidatos que no solamente tengan la intencionalidad y no solamente tengan la aceptación del ciudadano, sino que también tengan la capacidad de ejecutar. Y yo creo que ese respaldo en lo programático, en cuanto a definir qué es lo que la ciudad necesita, en cuanto a perfilar una única voz, un consolidado, un consenso alrededor de esos programas de gobierno, ese es el ejercicio agresivo que hoy deberían estar haciendo los gremios y deberían estar fijando una posición de tal forma que, entre otras cosas, además de darle un norte a todos los temas programáticos, ayude a organizar todas estas voluntades que hablábamos en la pregunta anterior. Sí, interpretando un poco su respuesta, también termina siendo un reto bastante complejo en el sentido de poner de acuerdo a todo el sector productivo en una, digamos, si bien puede ser más difícil en una persona, se puede encontrar consenso en lo que se quiere, digamos, el concepto de lo que se quiere para la ciudad. Ahí después el reto es materializar en quién podría, sin decir nombres, por supuesto, es la persona que materialice, digamos, ese concepto. Sí, es que evidentemente mi opinión es que lo que más necesita la ciudad en este momento es articulación, unión, unirnos para elegir bien, para elegir un buen programa de gobierno, que en eso pueden participar mucho los gremios, las academias, las asociaciones, pero también definir todas esas líneas y también buscar un perfil ejecutor que ayude en la consolidación de estas voluntades. La palabra clave yo creo que debe ser unión, pero no esperar que la unión la produzca el futuro gobernante. La unión tiene que producirse en estos momentos. Deben alzarse voces líderes que tengan la capacidad, llámense gremios, llámense universidades, llámense asociaciones, llámense cámara de comercio, como se quiera llamar, pero debe haber una voz líder que ayude a organizar primero los elementos programáticos que la ciudad necesita y alrededor de eso ayudar a organizar todas esas voluntades y esas buenas intenciones de personas que hoy han dicho querer ser el alcalde de Cartagena, el alcalde o la alcaldesa de Cartagena. Fanny, para justamente que luego empiece a tener un mejor desarrollo la ciudad, el entendimiento entre todos los sectores sociales con la administración es fundamental, pero también a nivel político y lo que pregunto tiene que ver un poco también porque estamos concentrando todo en la elección de los que pretenden llegar a la alcaldía, pero también hecho fundamental la composición que debe tener el Consejo Distrital, digamos. Es importante que sea un buen contrapeso para quien sea titular de la alcaldía, o lo ideal para Cartagena es que sea afín al gobierno distrital. ¿Cómo sería, digamos, dentro de la democracia y de lo que necesita puntualmente Cartagena, cuál sería lo ideal? Bueno, el ideal sería tener un consejo y unos gobernantes que confluyan alrededor de unos intereses definidos por la ciudad. Por eso insisto que hoy lo más importante es definir esa hoja de ruta, esos intereses, esos intereses de manera inmediata que la ciudad necesita resolver, como también de manera de mediano y largo plazo para poder proyectarla y hacer pues de Cartagena esa ciudad que además teniendo las condiciones todos queremos que así sea. Entonces, lo principal es encontrar eso. Y desde el punto de vista, pues, ahora sí, electoral y posteriormente de gobierno, lo importante es que si hay esas definiciones, todos, tanto consejo, gobernantes, asociaciones, líderes
líderes comunales, toda la sociedad civil se una alrededor de esa propuesta. Insisto, en este momento el reto es encontrar cómo nos unimos en un propósito, en una definición superior, y alrededor de eso todos de cómo se embarcan. Evidentemente, hoy debe definirse, debemos poner en el radar la importancia también de elegir unos buenos concejales, porque claramente es todo un estamento, y no solamente llegando un buen alcalde puede hacer esa transformación que buscamos. Necesitamos que su junta directiva esté en la misma visión, en el mismo propósito, trabajen coordinadamente, y no solamente con el Consejo, sino también pues con toda nuestra bancada parlamentaria, que por supuesto debe hacer parte importante de estas decisiones. Yo pienso que en este momento debemos hacer cosas diferentes a lo que hemos hecho en años anteriores. En años anteriores los sectores productivos, los sectores sociales, los sectores políticos se han quedado en orillas diferentes, peleando por un nombre o por nombres, y obviamente ese es el ejercicio electoral, y en un momento dado así tiene que ser, pero hoy el momento es que para que todas esas fuerzas confluyan alrededor de una propuesta de ciudad, y clarificado que todos nos identificamos en ella, poder entonces sí darle unos elementos a la ciudadanía, porque también es importante no solamente que esto se construya, sino que la ciudadanía lo entienda, que la ciudadanía sepa que alrededor de esta propuesta tiene que poner unos buenos dirigentes para que estas ideas tengan la capacidad de desarrollarse después, porque sabemos que una persona puede ser muy buena, muy bien intencionada, con unos buenos propósitos, pero si realmente no tiene la capacidad de ejecución, pues todas esas cosas van a quedar en el aire. Entonces, el quick es cómo hacemos confluir en este momento, en esta coyuntura, todas estas fuerzas vivas de la ciudad para crear ese propósito superior llamado la Cartagena que queremos, y alrededor de eso lo demás debería girar.